una lengua siempre será positivo para nuestros hijos e hijas, ¿no? Al final, el saber más de una lengua, el ser plurilingüe, tiene un montón de ventajas y no tiene ninguna desventaja. Vivimos en una comunidad con dos lenguas, ¿no? Que serían el euskera y el castellano, pero donde se hablan un montón de idiomas más. Y claro, queremos que nuestros hijos e hijas, pues por lo menos aprendan tres lenguas. Hasta hace pocos años saber solo una lengua era muy normal, saber solo castellano en muchas zonas era muy normal, y hoy en día, de cara a nuestros hijos e hijas, pues queremos que como mínimo aprendan tres, y si la lengua de casa es otra, pues cuatro, ¿vale? Entonces les queremos ayudar un poco en esa dirección. Entonces la escuela hará su trabajo. En la escuela aprenderán euskera, aprenderán castellano también, porque se trabaja en la escuela, aprenderán inglés, les darán una buena base, pero es importante que nosotros apoyemos a la escuela. Si queremos que nuestros hijos e hijas aprendan bien más de una lengua y que hagan suyos esas lenguas, que las sientan propias, que las vivan de un modo positivo, pues les tendremos que ayudar a la escuela. Y en ese sentido nosotros siempre os animamos la idea sería partir de lo cercano, ¿no? Si yo quiero que mis hijos sean plurilingües, pues tengo que partir de lo cercano. ¿Y cuál es lo cercano? Pues la lengua de casa. O sea, lo primero que tenemos que cuidar es la lengua de casa, que tengan un buen nivel, una buena base en la lengua de casa.